Hola, hola, familia, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra plática. Bueno, pues les voy a pedir si pueden abrir su Biblia. Y hoy, como saben, vamos a ver en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. El tema es la Tsunamita y es una mujer creativa. El tema que vamos a ver qué tan creativas somos nosotros, que tanto nos parecemos a la Tsunamita, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar inicio. Ay, disculpen ustedes. Bueno, pues vamos a leer Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. ¿Sí? Y empieza de esta manera. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces nos vamos imaginando que pasaba de continuo por ahí este profeta, este hombre de Dios, y esta mujer que no tiene nombre, no se habla de su nombre, por eso se le llama la Tsunamita, porque vivía en un poblado llamado Sunem. Ella le insistía, y esto nos habla de que le insistía que pasara a comer, pues que él a lo mejor no quería muy bien. Recordemos que él era un hombre medio arisco, no era muy sociable. Y dice en el verso 9, y ella que comiese, y él sí asentía y entraba a comer a su casa. Dice en el 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Lo que ella le está proponiendo a su esposo es que le hagan una habitación al varón de Dios, y él asintió y le hicieron en la parte alta de la casa una habitación bien hecha, no un tejabancito, no, bien hechecita. Se lo amueblaron con una cama, mesa, silla y una lámpara, ¿verdad? Versículo 11. Dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, o sea, él no hablaba directamente, habla con ella y dile, he aquí tú has estado muy solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que le hable de ti al rey o al general del ejército? O sea, le está diciendo, ¿cómo te puedo pagar este favor? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, que significa, no, gracias, no necesito nada. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo concebirás un hijo. Y al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella, cuando eso se lo dijo, le dijo, no, señor varón de Dios, no se burle usted de su sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho.
Y dice la Biblia en el verso 18 que el niño creció. Imagínense la historia. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y le dijo a su padre: ay, ay, mi cabeza. O sea, el niño estaba en el campo con su papá y de repente le dolió mucho la cabeza. Y el padre le dijo a uno de sus criados, un sirviente, pues él estaba trabajando, no lo podía cuidar, y le dijo: llévenselo a su madre, que lo cuide, que lo vea. Y hablándole él, tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El niño murió. Verso 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo, o sea, no hay fiesta. ¿Qué celebran? ¿Para qué lo ves? Y ella le respondió al marido: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien? ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. O sea, le está diciendo: no, yo no vine para que envíes a tu siervo, a mi hijo. Vine por ti y tú vas conmigo. Entonces él se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, como lo había enviado el profeta, ¿verdad? Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró cuando ya venía encontrándolo de camino, diciendo: el niño no despierta. Verso 32. Y venido Eliseo a la casa, ya llega Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, teniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió. Y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita.
Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Qué hermosa historia estamos viendo el día de hoy, bastante clara de entender y uno se la va imaginando, ¿verdad? Ok, les pido que tengan su Biblia, que tengan su cuaderno y su lápiz porque vamos a hacer tal vez algunas anotaciones. Vemos cómo aquí la mujer que estamos analizando hoy, estudiando, se llama la Sunamita, porque esta mujer vivía en un poblado llamado Sunem. Vamos a ver que la ciudad de este poblado se encontraba en una ciudad de Canaán del territorio de Isaacar. Eso lo vemos en Josué 19:18. En esta ciudad fue el lugar donde los filisteos acampaban antes de pelear una guerra muy cruenta contra Saúl. Sunem se encuentra sobre la ladera occidental de una colina a 5 kilómetros del monte Gilboa y a unos 26 kilómetros del monte Carmelo, donde vivía también el profeta Eliseo, que eso lo vemos en Segunda de Reyes 4:25. ¿Se acordarán que el profeta Eliseo fue aquel profeta que se enfrentó a 850 profetas que adoraban a la diosa Acera y a Baal, y que Dios reveló que él era el Dios verdadero e hizo caer fuego del cielo? Bueno, pues Eliseo era alumno de Elías, pero también Eliseo, que es el personaje del que vamos a hablar hoy, también vivía en esa colina, en ese monte, en el monte Carmelo, que por cierto era un valle muy fértil de donde se alimentaba la nación. En ese tiempo ya vimos que era una pequeña aldea, en el tiempo de la narrativa que estamos viendo hoy. En la actualidad, Sunem sigue siendo una pequeña ciudad y hoy pertenece a una área de Jordania. Se encuentra justo en una frontera cerca de Israel. Entonces ya los ubiqué geográficamente donde se encuentra este pobladito. Entonces, como hemos leído ahorita, para las que llegaron tarde y no saben, la cita es Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. Acabamos de leerlo todo completito. Entonces podemos ver cómo aquí en este poblado Sunem vivía una mujer cuyo nombre ya vimos que no lo sabemos, por eso es la Sunamita, porque la Biblia no lo menciona. Era una mujer importante, o sea, conocida en su poblado, pero también tenía una gran influencia en su comunidad y se infiere que era una mujer pudiente, era una mujer bastante rica. El pasaje también nos relata que ella estaba casada con un hombre mayor que ella y no tenía hijos. Aquí vamos a ver esta situación. Es común que cuando alguien se casa con un varón ya entrado en años, con bastantes años más que ella, muy comúnmente ya no tienen hijos. No sabemos aquí ella qué edad tenía, pero pues muy grande no era, puesto que vamos a ver que después tuvo un niño. Y vamos a seguir, no me quiero adelantar. Entonces, algo que caracterizaba a esta mujer es que ella era una mujer hospitalaria. Si gustan anotar, como punto 1, era una mujer hospitalaria como ustedes, ¿verdad? Vamos a ver en qué nos parecemos. Aunque la Sunamita era una mujer rica
y fácilmente pudiera haber sido indiscriminada, gozando egoístamente que ella hubiera podido ser indisciplinada, gozando egoístamente de su dinero, pero no era así. No era la clásica rica que nada más veía sus necesidades, no, sino que ella usaba de sus recursos para ayudar a otras personas. La pregunta es, el Señor te ha dado una posición económica estable y te has puesto a servirte a ti y a tu propia familia, o también volteas a ver al prójimo para ayudarlo. Bueno, pues ella estaba interesada por las personas que habían a su alrededor y ella pensaba en otras personas, ella veía sus necesidades, no solamente las suyas. La tsunamita empezó a fijarse en la gente que continuamente pasaba delante de su casa. Imagínense, se paraba en la puerta de su casa, como quedaba de camino, pues entonces pues ella veía quién iba, quién regresaba. A lo mejor decía, ella ya le he visto varias veces, y observaba. Y entre estas personas que ella empezó a observar, le llamó la atención una persona excepcional. Esta mujer era hospitalaria y cada vez que veía a este varón de Dios, le decía, pase usted a comer, y le insistía. Cuando vemos la palabra en la Biblia que dice que le insistía, a mí me da a entender de que a lo mejor tú le dices, pásele, y tú dices, gracias. No, pero pásele, gracias o no gracias. Que le pase, le digo, eso es insistir, como algo así, como que este profeta era medio arisco, ¿sí? Y lo invitaba a comer, y así fue como lo fue conociendo. Cuando en Hebreos, la Biblia dice, en Hebreos 13:12, dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces ya vimos cómo ella insistía y así lo fue conociendo. ¿Cuántas veces tú has invitado a alguien a hospedarla? A veces en un congreso de mujeres, o se da la oportunidad de hospedar a alguien. Es muy bonito, ¿verdad? Y de ahí se puede crear una bonita amistad. O alguien que te ayudó, que ayudaste y después se hicieron amigas. Pues algo así pasó con este varón. Ahora ya vimos que ella era una mujer hospitalaria. Como punto número 2, vamos a ver cómo esta era una mujer creativa. Como ella era una persona que se preocupaba por los demás, un día se preguntó, ¿qué puedo hacer por este siervo de Dios? Y se le ocurrió una idea muy original para aquel tiempo. Tal vez en la actualidad no lo fuera tanto, pero para aquel tiempo era muy poco usual la idea que ella tuvo. Para su cultura, pues eso no era común ni aceptado. Ella le dijo a su esposo, oye marido, ¿qué te parece si le hacemos una habitación, un cuarto de huéspedes a este hombre de Dios? Pero no algo temporal así en el patio como una tienda. No, sino algo sólido y abrigador, para cuando él venga tenga un lugar donde hospedarse. ¿Qué te parece si le construimos una habitación en lo alto de la casa? No nos estorba, le pondríamos su escalera independiente a la casa, sería como un dúplex, ¿no? Y entonces el esposo asintió y
obviamente le construyeron un aposento alto en el primer piso. Su esposo estuvo de acuerdo, pero parece ser que las ideas y toda la creatividad fue de ella. Después de construir el cuarto, lo amuebló. No solamente le hizo el cuarto y ahí en el piso, no, lo amuebló, le puso una cama, una mesa, una silla y un candelabro. No había luz eléctrica, le puso luz, una lámpara. Una pregunta que te hago hoy, ¿tú te limitas a actuar cuando puedes hacerlo? ¿Te limitas? Que te viene una idea y dices, ay sí, pero no, mejor no. ¿O si llevas a cabo esas ideas, esos chispazos que llegan, o esa ilusión de querer ayudar a alguien, pero en serio, que no nada más digas, pues a ver si lo ayudo, que digas, no, estoy determinada, estoy decidida que si esa persona me ayuda, yo le voy a ofrecer mi ayuda? Ahí te dejo esa pregunta. Pues la tsunamita no permitió que el hecho de ser mujer la limitara, aunque en su día, en aquel tiempo, la mujer no tenía tantas oportunidades como hoy las tenemos. Ella demostró tener mucha iniciativa. Como ya hemos visto, Eliseo vivía en el Monte Carmelo. Vamos a hablar un poquito del contexto para entender, porque dices, ok, este profeta pasaba seguido por la casa, pero ¿por qué pasaba por ahí? ¿A dónde iba? ¿Qué distancia había en su trayectoria? Pues vamos a estudiar un poquito de historia. Eliseo vivía en el Monte Carmelo y él continuamente, como ya vimos, pasaba por Sunem, que estaba más o menos de ahí por donde él pasaba a 26 kilómetros de distancia, y obviamente pasaban caminando, si acaso en burro, ¿sí? Entonces caminaba él aproximadamente entre 6 a 7 horas cuando hacía esa trayectoria. Caminaba él con su siervo Giezi. Eliseo era en ese tiempo el sumo profeta en Israel, o sea, era el máximo profeta que tenía Israel. Por derecho, el movimiento profético era sostenido por un grupo de hombres que dictaban la palabra profética a Israel. No sé si en alguna ocasión hemos hablado que había maestros, escuelas de profetas. Cuando Elías estaba solo y peleó con los 850 profetas que no adoraban al Dios verdadero, la reina Jezabel dijo que lo iba a matar. Y se acuerdan que él se puso deprimido y muy triste porque pensó que él era el último profeta que quedaba en la tierra. Pero no, estaba Eliseo, que fue su sucesor, pero aparte había, no recuerdo, pero alrededor de 7,000 varones profetas distribuidos en diferentes partes de Israel. Había escuelas de profetas y muchas veces pensamos que yo soy la única que queda para hacer tal o cual trabajo. No, Dios no se va a limitar nunca a que si tú no estás o no haces aquella cosa, ahí se perdió el asunto. No, el Señor tiene un remanente fiel siempre disperso en todo el mundo. Ok, entonces explicado esto, había un movimiento profético que era sostenido por un grupo de hombres que dictaban la palabra a Israel y siempre reconocían a un guía y a una autoridad impuesta.
Bueno, pues en ese tiempo su guía máximo era precisamente Eliseo, el sucesor de Elías. Él era un hombre respetado y era el guía espiritual. Luego entonces ya vimos cómo existían escuelas de profetas y éstas se organizaron con el fin de despertar a los que tenían dones proféticos, cultivándoles una vida de justicia y consagración a través de su preparación espiritual. Los preparaban. Entonces, ese ministerio lo tenía en ese tiempo Eliseo, y entonces iba de un lugar a otro, a una escuela, a otra, iba como supervisando el trabajo de esas escuelas. En ese tiempo, por supuesto que ya existía en gran manera la apostasía, como lo existe el día de hoy. Por tal razón, el Espíritu Santo, en tiempos de crisis, dio ese movimiento profético para que el pueblo no se quedara sin el mensaje de Dios. Vivían, porque acuérdense que un profeta es una persona que Dios elige y hablan de parte de Dios, y un sacerdote es el que habla a Dios de parte del pueblo. Entonces, si yo soy sacerdote, yo le hablo a Dios y le digo, mi pueblo dice que te diga esto. Pero el profeta es al revés, voltéate, tú recibes información del Señor y tú te volteas al pueblo y le dices, el Señor dice. Es diferente, ¿verdad? Bueno, pues entonces ellos vivían, estos grupos de profetas, vivían precisamente aislados en escuelas y en grupos, en las inmediaciones de los santuarios que habían para el Señor. Esto lo vemos en 1 Samuel 19:20. El profeta Samuel, si se acuerdan, parece haber sido el formador de una escuela. Los hijos de los profetas fueron enseñados por los profetas antiguos de gran renombre, como lo es Eliseo. Si les interesan las citas, pues me escriben y se las doy. Son varias citas donde podemos ver esto. Bueno, pues siempre estaban en contacto con el profeta líder de estas escuelas, oponiéndose a los cultos de Baal, y promovían la obediencia y fidelidad a Jehová. Ellos profetizaban por el poder del Espíritu Santo y al parecer se encontraban en 3 lugares principales. Si gustan anotar, uno se llamaba Gilgal, otro estaba en Betel y otro estaba en Jericó. Bueno, después de ese breviario cultural continuamos. Eliseo estaba muy ocupado, ¿verdad? Por eso es que viajaba de continuo. Entonces esta mujer, vemos cómo era una mujer que tenía determinación, y aunque su esposo ya era mayor, pues él le permitía llevar a cabo las ideas que tenía. Ella estaba utilizando el don que tienen las mujeres, la mayoría de las mujeres. ¿Y qué don es ese? De hacer de su casa un verdadero hogar. Además, esta mujer fue una sierva que estaba apoyando el ministerio de Eliseo y al mismo tiempo servía al Señor. Cuando tú apoyas el ministerio de una persona, de un siervo o sierva de Dios, estás sirviendo al Señor. ¿Y cómo puedes ayudar a una persona? Aquí lo vamos a ver más adelante. Ella hizo esto porque pues había bondad en su corazón
porque ella veía la necesidad de este hombre y seguramente las necesidades de otras personas. Y ya vimos que ella no se movía por motivos egoístas. No decía, yo le voy a hacer este favor a este señor o a este hombre de Dios para que yo consiga otro más provechoso. No, tan es así que cuando le dijeron, ¿qué quieres que hagamos por ti? Ella simplemente respondió, nada, tengo lo que necesito. Pronto su generosidad sería recompensada mucho más allá de lo que sus sueños más remotos podían haberse imaginado. Una pregunta para el día de hoy para ti es, ¿cuán sensible eres tú con aquellos que pasan por tu hogar? ¿Influyes tú a través de tu vida? ¿Eres una persona hospitalaria? ¿Eres una persona que observa las carencias de otro y que no tiene mayor problema en desprenderse de algo para ayudarles, para ministrarles? Son preguntas, ¿verdad? Ojalá que si no lo hemos hecho antes, pues hoy sea el primer día que podamos voltear a ver las necesidades de otros y dejar de ser egoístas, que quitemos nuestra mirada de nosotros y ponerla en otros. Ese fue un distintivo de nuestro Señor Jesucristo. Él no se veía así. Él vino a servirnos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Por cuáles muchos? Por aquellos que deseen, ¿verdad?, caminar de la mano del Señor. Entonces Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, como punto número 3, vamos a ver cómo esta mujer era una mujer libre de avaricia, no era avariciosa. ¿Dónde vemos eso, Male? Bueno, eso lo vemos en los versos entre el 12 y el 13. En agradecimiento por lo que había hecho la sunamita, el profeta decidió recompensarla. Entonces llamó a su siervo Giezi y le dijo: dile a esta señora que ha sido tan amable con nosotros que si podemos hacer algo por ella, que si quiere que le hablemos a su favor al rey o que hablemos con el jefe del ejército. Al parecer Eliseo ya vimos que no era muy sociable. Recordemos la historia de Naamán. ¿Recuerdan aquel militar que tenía lepra? Que la empleada que servía en su casa le dijo: pues mire, en tal lado, un hombre profeta de mi país, él lo puede sanar de lepra. Entonces él fue con muchos regalos y él se imaginaba que cuando llegara a pedirle el favor al profeta, siendo un hombre tan importante y con mucho dinero y regalos que él llevaba, pues que el profeta iba a salir corriendo a encontrarlo y a decirle bienvenido y que le hicieran caravana como todos acostumbraban a hacerlo. Pero resulta que no, que ni siquiera salió a asomarse Eliseo, que es el profeta del que estamos hablando, y que le dijo a Giezi, a su sirviente: ve y dile a ese hombre, yo ya sé a qué viene, ya Dios me lo reveló, que vaya al estanque o al río que está ahí y que se sumerja 7 veces y que entonces ya va a quedar limpio de su lepra. Con eso nosotros nos damos cuenta que no era como que muy sociable, como que no tenía mucho roce con las personas. Bueno, pues aquí mismo sucede. No le habla él directamente a la señora, sino le dice: dile a ella que qué podemos hacer. ¿Le hablamos al rey de ella o quiere que le recomiende con el jefe de la judicial de aquí? Que me diga qué quiero. Yo soy un hombre que tengo influencia. ¿Qué quiere que hagamos por ella?
Y entonces la respuesta de esta mujer, ya vimos cómo muestra un corazón totalmente libre de avaricia. El deseo de tener más y más no estaba con ella. Ella sencillamente le contestó: yo estoy bien aquí entre mi gente. En otras palabras, ella estaba diciendo: no tengo necesidad de nada, soy una mujer feliz. Entonces, sin embargo, Giezi, su siervo, se dio cuenta que no tenía hijos. Y él le dice a su jefe, a Eliseo, que no tenía hijos porque su esposo ya era viejo. Esa fue la respuesta que le dio. Y entonces ya vimos, ya leímos cómo él le promete a ella y le dice que el año próximo estaría abrazando a un niño. Y precisamente como el profeta le había dicho, ella concibió y al año siguiente dio a luz un hijo. Como punto número 4, vemos que ella era una mujer de fe. Eso lo podemos ver en el verso 18. En el tiempo de crisis cuando se revela el carácter de una persona. Repito, es en el tiempo de crisis cuando se revela el carácter de una persona. ¿A poco no? Cuando tú estás en conflictos o estás enojada, ahí sacamos la casta, ahí sacamos quién realmente somos. El niño que había llegado a traer tanta felicidad al hogar de la tsunamita y a su esposo, ya vimos cómo un día se enfermó y murió. Discúlpenme, ¿sí? Me voy a parar tantito. Bueno, entonces ya vimos que este niño murió. Ella, cuando el esposo se lo manda, se le muere en sus piernas la criatura, ella no dijo nada. Ella se quedó callada, no gritó, no se desesperó, tuvo dominio propio, era una mujer de Dios, como podemos observar. Qué carácter, ¿no? Quién sabe yo cómo hubiera reaccionado. No le dijo otra vez nada a nadie. ¿Se acuerdan de aquella mujer, esposa de Nabal, que también se fue derechito a solucionar el problema? Pues algo el Señor nos está hablando, ¿verdad? Que Él quiere que primero, antes que buscar ayuda en todos lados, vayamos directamente con Él. Y entonces ella sube al niño ya muerto y lo acuesta en la cama, donde la recámara que le había hecho al profeta Eliseo. Se baja, manda a traer a su esposo, y ya que ella está con el esposo le dijo: préstame unas burras porque ahorita vengo y a un sirviente, no me voy. ¿A dónde vas? Voy a ver al profeta. ¿Pero por qué? ¿Qué se celebra? ¿Qué fiesta es? ¿O qué? Le dijo: tú tranquilo, vamos a seguir leyendo. Ya vimos cómo ella lo subió a su cuarto. Llega el marido, le pide el animalito y ella le dijo: paz, que significa tú no te preocupes. Voy y regreso, voy deprisa. Imagínate esta historia. Tú tienes el niño, ¿qué hubieras hecho? Bueno, pues nos estamos imaginando cómo ella, calladita, se va. Más tarde, cuando ella y su sirviente llegaron para esto, cuando va caminando le dice: nos vamos a ir derechito. Si alguien nos habla o nos quiere entretener, parafraseando, no nos vamos a detener a no ser que yo te lo pida, derechito nos vamos, a lo que vamos.
El sirviente obviamente tampoco sabía que el niño estaba muerto. Tal vez le haya extrañado, pues al menos si no fue él, fue alguno que se lo llevó con el dolor de cabeza. Pero bueno, la situación está así. Y cuando van de camino, el primero que se le acerca a ella es el siervo. No fue Eliseo corriendo, fue Giezi. Y sale a encontrar y le pregunta, ¿todo está bien contigo, con tu esposo, con tu niño? Y posiblemente ella le contestó también a él, paz y bien, calladita, no dijo nada. Ay, perdón, ando con una alergia matutina. Entonces, ¿por qué no quería que le hicieran más preguntas? ¿Por qué no quería que le hicieran preguntas? Porque ella no quería demorar. Ella quería ir directamente con el hombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de ir al Señor, nos demoramos en el camino? Y esa demora puede ser de minutos, horas, días, meses. Y hasta el final llegamos con Dios. Aquí el Señor nos está mostrando que es importante ir directo a Él. Que no te detengas, que no te entretengas, porque va a haber muchas interferencias en el camino para que no llegues a buscar el favor de nuestro Dios único y verdadero. Entonces ella pues le dice que todo estaba bien, que no había problema. Ay, qué pena me da con ustedes, discúlpenme. Donde que aquí los ruiditos, aunque no sean fuertes, allá se escuchan muy fuertes. La tsunamita no vivía, como ya hemos visto, por sus emociones, como tú y como yo, sino por su fe en el Dios viviente. Y bueno, yo dije como tú y como yo, porque somos muy emocionales. Pero mientras vamos permitiendo no solo que el Señor nos ayude a incrementar nuestra fe, sino a irnos confiando, a irle soltando el control de nuestra vida, lo que creemos que nosotros podemos controlar, a medida que nosotros vamos muriendo al yo, y le vamos permitiendo a Dios penetrar cada vez más y más en nuestra casa, que no solo lo tengas por decir en la sala, sino que ya lo dejaste entrar no solo a tu sala, sino ya lo dejaste entrar a tu comedor, ya lo dejaste entrar a tu cocina, a tus baños, a tus recámaras, al cuarto de lavado, al patio. Y no solo eso, sino ya vive Él ahí. Pero no solo es tu invitado, sino Él es el dueño de esa casa y la invitada ahora eres tú. Ese es el punto al que debemos llegar y todas estamos en ese proceso para llegar a que el Señor le permitamos que nos lleve a esa madurez. ¿Sí? A que Él siga formando su carácter en nosotros, que no dudemos para nada en el Señor. Como cuando te aventabas a la alberca y tu papá te cachaba. Tú estabas segura que tu papá no te iba a dejar sumir, no te iba a dejar ahogar. Pues así es importante que nosotros cada día practiquemos a dejarnos soltar para que el Señor podamos sentir sus brazos que ahí está sosteniéndonos. Él quiere que le entreguemos todo. Obviamente, si esta mujer hubiese sido una mujer guiada por sus emociones, habría estado en una situación como esta, pues habría estado histérica, al ver a su hijo muerto, desesperada, gritando,
Pero ya vimos que no fue así. Posiblemente ella en algún momento había oído del profeta Elías, del anterior a Eliseo, cómo él había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta. Esa historia la pueden encontrar en Primera de Reyes 17 del 7 al 24. Y como Eliseo era su sucesor, seguramente ella esperaba que él hiciera lo mismo con su propio hijo. Ella estaba confiada en él. Una cosa es cierta, ella sabía bien que le podía ayudar en el tiempo de crisis, quién le podía ayudar en el tiempo de crisis y quién no podía ayudarla. Te pregunto, ¿tú sabes a quién puedes acudir para que te ayude cuando estás en una crisis? Y por el otro lado, ¿tú estás dispuesta a ayudar a una persona que está en crisis? ¿Estás dispuesta a ser usada por Dios? ¿O te vas a dejar a que otra persona sea usada por Dios? Hoy estoy muy preguntona, ¿ya vieron? Su respuesta a todos los demás de esta mujer era: todo está bien y en paz. Dios tiene todo bajo control. Eso significaba: yo confío en Dios. Pasa algo, no pasa nada. Y miren de qué tamaño era su problema. Ella lo vio muerto. No fue que le dijeron parece ser, está dormido y parece muerto. No, ella lo vio muerto. Pero con Eliseo ella expuso claramente su problema. Eliseo necesitaba saberlo, porque dice que cuando la vio Dios no le reveló qué era lo que le afligía a esta mujer. Con esto nos damos cuenta que no siempre Dios le revela a alguien que tiene dones proféticos qué es lo que le sucede a la otra persona. Y no se dejen engañar, porque hay muchos charlatanes y farsantes donde dicen: no, desde que te vi venir yo sabía que te pasó. Dios me dijo esto. Puede que sí, puede que no. Seamos astutas y seamos diligentes, seamos abusadas, pues, ¿sí? Que no nos metan un gol, que no nos engañen usando el nombre de Dios. Bueno, pues entonces él sí necesitó en este momento saber qué problema tenía ella. Siempre existe la forma correcta de combinar paz con tristeza. Repito, siempre existe la forma de combinar la paz con la tristeza, la angustia con la confianza. Ella la encontró, ¿sí? Seguramente por dentro estaba angustiada, pero ganaba más la confianza que tenía en el Señor. Seguramente ella llevaba un corazón triste, pero ella pudo encontrar en esa tristeza la paz que solamente Dios puede dar. Ella la encontró. Tal vez tú, mujer, te identificas con esta madre. Es posible que en algún momento hayas sufrido la pérdida de un hijo. Si es así, tú lo que lo has vivido, estás segura que has descubierto que el Señor ha mitigado tu dolor y que te ha dado nuevas fuerzas para seguir adelante en tu camino. Pero si eres una mujer que está viviendo esta situación de haber perdido recientemente un hijo y no conoces a Cristo, ten por seguro que el Señor no te va a dejar, no te va a abandonar. Él te quiere ayudar, Él te quiere sostener,
Él te quiere apapachar y mitigar tu dolor. Lo único que te está diciendo el Señor es: entrégamelo. Tú no puedes con eso. Vas a vivir un duelo, acércate a mis brazos, llora conmigo, yo te cuido, yo te guardo, yo te sustento y vas a salir adelante porque yo soy tu ayudador. Qué hermoso Dios tenemos, ¿verdad? Póngale corazoncitos al Señor, que es bello y misericordioso en gran manera. Él siempre te va a dar nuevas fuerzas para seguir adelante. En momentos de crisis, muchas veces Dios nos provee, como ya vimos, a alguien para aconsejarnos y nos pone a más personas. Las personas no necesitan saber los detalles de nuestros problemas, no necesariamente. Así que nosotras, cuando estemos dispuestas a ofrecer nuestra ayuda, nuestros brazos, ofrezcamos nuestros brazos y no estemos prestas a que llenen mis oídos de información que tal vez a la otra persona le está doliendo. Yo no necesito saber detalles de la vida de una persona. Si ella viene y me dice: abrázame porque estoy triste, o ora por mí, y yo le digo: pero dime detalles sobre qué quieres que ore. No, tal vez nada más que te diga: estoy triste, o estoy enferma, o hay una dificultad familiar. Con eso es todo. Y tú oras y le dices al Señor: Señor, tú conoces su problema a profundidad y con todo lujo de detalles. Sé propicio a él, sé propicio a ella, Señor, porque te necesita. Actuemos de esa manera, porque muchas veces somos bien indiscretas o ventilamos lo que le está pasando a otra persona en oración. Oramos y damos un resumen. No necesitamos hacerlo, porque todas lo hacemos. Aprendamos a ser discretas como esta mujer, que seguramente traía atorado todo ahí y seguramente sí quería decirle a Giesi: fíjate, Giesi, que mi niño así y así, pero ella iba derechito con quien tenía que descargar toda la situación. Y para eso están los brazos del Señor. Así que, primero, antes del teléfono, antes del abogado, antes que al marido, antes que a nadie, habla con Dios. Ve con Él y dile: Señor, en este momento te necesito, ayúdame. Y créanme que el Señor, porque ustedes lo han vivido, es suficiente. Es mentira aquellas personas que no conocen de Dios, que te dicen: ¿por qué le pides para todo ayuda a Dios? No lo canses. Dios está muy ocupado con muchos problemas, con millones de personas, y tú vienes a Él para cualquier cosa, para otra persona, para ti no lo es. Y te dicen: ¿a poco no lo has oído? No lo canses. El Señor no se cansa. Él no es hombre como tú y como yo. Él es Dios y Él es el omnipotente. Todo lo puede. Él es el omnipresente. Él está aquí y allá en todos lados. Él es el todopoderoso. Y hoy te está diciendo a ti y a mí: ¿qué necesitas? Pídemelo. Yo te ayudo, porque yo soy suficiente. Yo soy el buen pastor. Y no tenemos, y quitémonos de nuestro lenguaje el de decir Diosito. Miren cómo lo he escuchado últimamente. Ay, no, es que Diosito es tan bueno. Sí, es tan bueno, pero no es Diosito. Es un Dios enorme que sostiene al mundo aquí en su mano, que formó todo lo visible y lo invisible, que te hizo a ti con lujo de detalles, que conoce todo y que no ha perdido el control de nada. Todo lo que está pasando escrito está.
todo se está cumpliendo tal y como Él lo dijo, así que no es un diosito, es diosote. Los mexicanos acostumbramos decir todo en diminutivo, la sopita, el vestidito, el perfumito, la bolsita, los zapatitos. Me compré unos zapatitos. Mi niñito, mi maridito. No, sí, está bien, lo hacemos y está correcto, porque lo decimos como con mucho cariñito, pero está bien que te refieras al Señor con cariño, y esa es la palabra Abba, que significa papito o papi. Esa es la traducción, papá, pero con mucho cariño. Pero no es chiquito, es un Dios enorme, lo más enorme que las galaxias y que todo Él las hizo. Él está mucho más allá de todo eso. Entonces, después de esta breve explicación, y hemos visto cómo el Señor conoce todos nuestros problemas, ¿qué tenemos para reflexionar? ¿Eres una mujer dispuesta a servir a otros sin esperar a cambio nada como la tsunamita? ¿O eres de las que esperan que otros lo hagan? Ay, no, yo estoy muy ocupada, no, pues que lo haga fulana, ella tiene tiempo. Siempre buscamos pretextos para ayudar a alguien. O decimos, si yo le voy a ayudar a cambio de, ya no, así ya no funcionó. Porque lo que importa realmente, lo que el Señor va a valorar de ti y de mí, son las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que importa. Así que cuando hagas algo, como dicen, haz el bien sin mirar a quién. Para reflexionar esta mujer vemos cómo en respuesta a su fe, Dios revivió a su hijo muerto. Y puedes decir, oye Male, no lo revivió, lo resucitó. Para personas que ya tienen tiempo con nosotros en los estudios en Colibrí, lo hemos explicado, no es lo mismo revivir que resucitar. Revivir es una persona que murió y que vuelve a la vida nuevamente en ese mismo cuerpo, en esa misma casa, con ese mismo nombre, que despierta nuevamente a la vida, la misma persona, y que posteriormente, cuando el Señor disponga, hasta aquí llegó tu tiempo, va a morir. Y resucitar es cuando una vez ya ha muerto la persona, el Señor lo va a levantar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo nuevo. Pongamos atención. El único que hasta el día de hoy ha resucitado es nuestro hermoso Jesucristo. Nuestro Dios maravilloso, Él es el único que resucitó y ahora está con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Entonces, una vez explicado esto, vemos cómo al niño lo revivió el Señor Jesús en aquella historia de Lázaro, que tenía 4 días que había muerto, que ya estaba en estado de putrefacción. También el Señor lo revivió. A la viuda de Sarepta le revivió al hijo, y así hay varias personas que el Señor en la actualidad también ha revivido. Hay casos de personas que están en la caja ya, que ya los van a sepultar, y de repente el Señor le ha dicho a un siervo, ve, ora por esa persona y dile que se levante, y se ha levantado milagrosamente. Claro que sí hay casos en la actualidad que el Señor ha revivido muertos, pero resucitar, eso está por venir, y unos van a resucitar para vida eterna con el Señor, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Los que han aceptado al Señor Jesucristo de manera voluntaria
y no a través de una religión. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando tú le entregas tu vida al Señor y empiezas a caminar a su manera y permites que el Señor te vaya moldeando, te vaya puliendo, te vaya guiando, dirigiendo, y tú le empiezas a colaborar, entonces vas a llegar a la meta del supremo llamamiento. Va a llegar a un punto donde se va a ir cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Últimamente Dios nos está hablando mucho sobre lo importante que es permitir que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Y decimos, no, es que Dios tiene un propósito. La cuestión es que mucha gente no sabe cuál es ese propósito. Y el propósito que Dios tiene para ti y para mí es formar el carácter de Cristo en ti. Ese es un propósito. Y el otro es que ya hemos visto que cuando nacimos el Señor escribió un libro que se llama Poema, y en ese libro Él escribió tu historia. Tú recibes a Cristo y tú traes tu propia historia, tu propio libro. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, entonces el propósito de Dios es que tu historia la vayas escribiendo de la mano con Él y se vaya cumpliendo la historia que el Señor ya había escrito desde antes de que tú nacieras, ¿sí? Desde antes de que te formara. Y entonces ese propósito se va cumpliendo. ¿Qué tanto le estás permitiendo al Señor que su historia se cumpla en tu vida y tú le colabores? Ese es el propósito. ¿Qué tanto le estamos colaborando al Señor? ¿O tú sigues escribiendo tu propia historia y te le sueltas a la mano al Señor y vienes y le caminas por acá y luego como que por acá y luego por acá? Pero al final, el día del juicio, se van a comparar esos libros y entonces el Señor va a ver, y tú también y todos, porque es público, qué tanto se parece tu historia con la historia que el Señor había escrito para ti. Créeme que le estorbamos mucho. Pidámosle al Señor que su propósito se cumpla en nosotros, que su historia la caminemos todos los días. Y para eso es necesario, pues, bajarle al ego, bajarle al orgullo y cederle nuestra casa. Ya vimos que no solo la sala, y ya no es mi casa, es la casa de Él, donde Él me permite vivir. Y de esa manera, pues sí, vamos a tener nuestras fallas, porque somos humanos, pero cada día decirle, Señor, enséñame a menguar, enséñame a morir a mi ego, porque me estorba, porque me quiero parecer a ti y quiero que se cumpla tu historia, Señor. Qué bonito, ¿a poco no, verdad? Una vez más, las palmas para el Señor. Así que cada vez que nosotros decimos es que Dios tiene un propósito, no solamente lo digamos porque todo mundo lo dice. Acuérdense, el propósito es que Él siga formando su carácter en ti y que la historia que Él tenía para nosotros, que es buena, agradable y perfecta en todo sentido, se vaya escribiendo en tu vida. Eso es lo principal, ¿sale? Ese es el propósito de Dios, que le conozcamos y que podamos experimentar el poder de su resurrección. Para eso Dios nos hizo, para eso nos formó, para eso venimos a la tierra. No venimos para ser felices, ni para casarnos, ni para tener hartos hijos, muchos hijos, no. Venimos. Dios nos formó para que lo conociéramos. Ese fue uno de los propósitos eternos de Dios, para conocerlo y el poder de su resurrección también, ¿sí? Entonces, vemos cómo, volvemos, revivió a su hijo muerto,
A veces el Señor responde nuestras oraciones con un milagro. Muchas hemos experimentado, no uno, muchos milagros. En otras ocasiones el Señor nos da la gracia para soportar situaciones sumamente difíciles, ¿a poco no? Acuérdense que gracia es la ayuda que Dios nos da que no merecemos. ¿Cuántas veces nos ha ayudado el Señor? Y te ha cargado y tú ni cuenta te has dado cómo llegaste a tal lugar porque Él te llevaba en brazos. Vemos aquí cómo esta mujer, la tsunamita, era una mujer que actuó con fe, con energía y con eficacia. Pueden anotarlo. La tsunamita fue una mujer que actuó con fe. Ella no dudó. Con energía, ella se movió, ella actuó y además con eficacia, porque sabía exactamente qué puerta iba a tocar. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a seguir incrementando nuestra fe en Él, que nos dé su energía como la del búfalo, y que nos enseñe a ser eficaces en su gracia. Una mujer que quería ser útil a otros, ella era una mujer que quiso ser útil a otros. Abrió para sí misma las compuertas de la bendición de Dios. Cuando tú ayudas al prójimo, las puertas del cielo se abren para ti y el Señor está derramando bendiciones porque lo estás obedeciendo, porque Él se goza contigo, porque le sacas una sonrisa de agrado hacia ti del Señor. La persona que da, sabemos que recibe. Esa es una ley del Todopoderoso. Esto es siempre cierto para aquel que confía en Dios. Un andar genuino, y me detengo, cuando decimos que las compuertas del cielo se abren para ti y Dios te llena de bendiciones, no necesariamente estamos hablando de cosas materiales. Acuérdense que el Señor no está empeñado en lo material, aunque lo ha dado para deleite, para que vivamos bien y cómodamente. Pero nos da salud, nos da paz, nos da alegría, te da los hijos que tienes, todo lo que te rodea te lo da. Búscale el sentido bueno y amable de lo que tienes y no te quejes, porque somos muy dadas a quejarnos. Cuando te sientas realmente como que no tienes lo que te mereces, si puedes, vete a las afueras de un hospital, o vete a las afueras de un panteón, o vete a las afueras de una aldea donde la gente no tiene comida, o prende la tele y busca imágenes de gente que está en desgracia ahorita, y ya verás como en ese momento nos arrepentimos y nuestro corazón se va a llenar de gratitud, y lo menos que podemos hacer es orar por los caídos. Un andar genuino con Dios conduce a que nosotros seamos creativas. Cuando tú eres genuina con Dios, Él nos ayuda. La tsunamita no vivió en un templo, ¿sí? No estaba en un ministerio público, pero buscó maneras de servir a Dios y a sus siervos y en su casa con lo que tenía. Y la pregunta le hicimos hace rato: ¿has ayudado a siervos del Señor, misioneros, pastores, personas que se dedican a dar estudios bíblicos, como el Doc Silva, que sabemos cuánto trabaja en las misiones para ir a los necesitados? ¿Has colaborado para esas obras? Tú misma con tus manos has colaborado, porque a veces decimos: es que no tengo que dar.
Y ya hemos dicho que siempre tenemos que dar, tenemos manos, ¿sí? Hay gente en una ocasión que nos dijo, es que yo quiero ir a las misiones con ustedes, pero hermana, no tengo dinero. ¿Cuál es el problema? Es que no tengo para el camión. Bueno, se dio la oportunidad de pagar sus gastos y dijo, pero lo único que tengo son unas tijeras y puedo cortar pelo. Bienvenida. Se dio vuelo cortando el pelo a las señoras, a los niños, y miren que lo traían bastante larguito y estaban felices porque les hizo modelos exclusivos. Fue un estilista de Dios a servir ahí y nos gozábamos todos porque decíamos, ¿cuántas veces decimos es que no tengo que dar? Pero si tienes tijeras, si tienes una cuchara o si tienes manos, podemos hacer muchas cosas en muchos lugares. Conclusión. Pero todavía no termino, chicas. Hoy sí vamos a terminar las 2 horas, como ven. Pero vamos en la conclusión. La Tsunamita nos enseña la bendición de ser una ama de casa creativa. Y este es el punto a donde el Señor nos quiere llevar en esta clase. El Señor nos quiere ubicar dentro de nuestros hogares. La mayoría de las mujeres son amas de casa por lo menos una buena parte de su vida, ya sea por elección o por necesidad. Y si no te has casado, es posible que puedas ser ama de casa para tus papás, para tus hermanos, para alguna compañera de habitación o para ti misma, si vives sola. Y me refiero a ama de casa, es aquella mujer que administra su hogar, que incluso mete las manos para limpiarlo, para decorarlo, para hacer de esa casa un lugar agradable. Nosotros no debemos decir esto, porque a veces te dicen, ¿y tú a qué te dedicas? Ay, pues yo nada más soy una ama de casa, y lo decimos como que así, y otras dicen, pues no, señoras, debemos decirlo con mucho gusto, así, con mucho gusto, soy una ama de casa. Ahora vamos a ver que seamos unas señoras de casa, ¿verdad? Unas buenas amas de casa. Recordemos que en la Biblia, en Proverbios 21, el Señor alaba a una mujer que se cree que era Ruth. Y ahí dice que ella era una mujer virtuosa, esta mujer de la que habla. Una mujer virtuosa que consideraba los caminos de su casa. ¿Tú consideras los caminos de tu casa y a los que viven en ella? Me impresiona cómo el apóstol Pablo escribió en cuanto a la mujer y a su hogar. Él decía que las viudas jóvenes que se casaran y que criaran hijos. Decía, si alguien se queda joven, enviudó, cásese y tenga sus propios hijos. Era una recomendación que él daba, porque es muy bonito ser ama de casa, ¿a poco no? Que lleguen y que tengas tu comida y que te tardaste 5 horas preparando tu comida toda la mañana y llega tu familia y se la comen 20 minutos. Es lindo, ¿a poco no es lindo? Y después apenas estás terminando y es lindo lavar los trastes. Lo digo en broma, pero ¿a poco no es lindo verlos comer? Y dices, ay, qué padre, no importa que me lleve toda la mañana cocinando, pero qué padre ver a mis hijos comiendo. Se ha dejado en muchos años esa costumbre, esa buena costumbre de comer juntos, por los trabajos, por las ocupaciones. Que no sea porque te saliste a comer con las amigas y has preferido otras amistades que a los tuyos. Ahora en pandemia tenemos la oportunidad de comer en casa más seguido juntos. Cultivémoslo, hagámoslo. Y no solo comamos, demos gracias por los alimentos. Y es el lugar propicio. Yo me acuerdo de niña, ahí platicábamos todo, como me fue en la escuela,
¿Qué me dijeron mis amigas? Ahí me hacían preguntas, ahí yo decía, yo preguntaba. Es como que un momento muy acogedor que Dios ha dispuesto en nuestras casas, que es nuestras mesas. Así que busquemos la compañía de nuestra familia y comamos, vivamos en nuestros hogares y disfrutémoslo. Ella es, ahora, decía que las mujeres deberían de gobernar su casa, lo decía el apóstol. Notemos cómo la palabra gobernar su casa, la casa es el lugar donde la mujer tiene la responsabilidad y el privilegio de gobernar. Ella es la que convierte una casa fría en un hogar confortable y caluroso con su toque femenino. Y la pregunta es, ¿cómo es tu casa? ¿Es una casa donde se respira el calor humano o es una casa fría donde no se percibe el amor de nadie, donde la ausencia de todos está presente? ¿Cómo es tu casa? ¿Qué es lo que refleja tu casa? Y puedes tú observar cómo la tienes decorada. Si tú eres una ama de casa feliz o estás amargada. Si eres una ama de casa que está agradecida o siempre está de mal humor y apática. ¿Tu casa está limpia, está ordenada o está sucia, está tirada? ¿Cómo está tu casa? Los psicólogos dicen que de acuerdo a tu aspecto general y a cómo está tu hogar, hay orden o desorden en tu casa. Y las hijas de Dios debemos mostrar la excelencia del Padre que tenemos viviendo en casa. Si ya le ofrecimos esta casa para vivir dentro, bueno, pues el Señor se va a encargar de que nosotros le colaboremos para ir sacando del baúl de nuestro corazón todo aquello que estorba, todo lo que no sirve para afuera. Pero en tu casa física debe ser el reflejo de tu casa interna. Y si donde tú estás está el Señor y está tu tesoro que sigue, tu tesoro mayor es el Señor, pero tu herencia la tienes en casa, que son tus hijos. Uno de tus amores grandes es tu marido, tus hermanos, tus papás, tus amigos también. Ellos pueden estar cómodos en la casa donde los tienes. ¿Cómo está tu casa? En Tito 2, del 3 al 5, dice que las ancianas, o sea, las mujeres maduras en la fe, y que muchas veces tienen un cargo de responsabilidad en tu congregación, deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa, entre otras cosas. La mujer debe desarrollar su creatividad en el área de su casa para hacerla lo más atractiva posible. No importa si vives, fíjate bien, no importa si vives en una mansión o en una choza. Puedes hacer de tu casa un refugio en las tormentas de la vida y un lugar donde se respira paz y tranquilidad. Sé una ama de casa creativa y ordenada, como esta mujer sunamita, ¿verdad? Ella fue muy creativa. El libro de Proverbios habla mucho sobre la pereza. Cuando tengas tiempo, métete a buscar y te vas a dar cuenta como el Señor dice, así de fácil, pues que el que trabaja come y el que no trabaja no come. La pereza es un espíritu que nos ha atacado a todos, de vez en cuando, pero la mujer virtuosa como tú, que me estás oyendo, no permite ser dominada por la pereza.
Una casa limpia y ordenada es un buen testimonio de que Cristo vive en tu casa. Acuérdate, cuando veas tu casa tirada, sucia, acuérdate que el Señor está viviendo ahí y no quieres tener una casa así. Hace años, ahorita me viene a la mente que fui a orar por una chica y yo le llevaba el plan de salvación. Ella quería conocer en qué consistía eso y cuando llegamos ya era noche, como 9 de la noche, en un edificio por allá, por el Colegio Morelos, de esos condominios que hay ahí. Y algo que me llamó la atención es que cuando entré, estaban los niños de esta chica sentaditos, recién bañaditos. La casa olía mucho a pino. Parecía baño de Walmart. Así no es cierto. Olía limpio, olía bonito, con desodorante. Se veía que habían hecho el aseo especialmente para la visita que íbamos. Y le dije, ¿acostumbras a hacer el aseo en las noches? Y me dijo, no, la hago en la mañana. Pero hoy en especial porque ustedes venían, hice el aseo. Le dijimos, no era necesario. Me dijo, pero más que por ustedes, el aseo lo hice porque hoy voy a recibir a Cristo en mi corazón y lo voy a invitar a entrar a mi casa. Dije, wow, qué enseñanza. Y no conocía nada del Señor. Qué bonita actitud. Ella entendió que al Señor se le da lo mejor que tenemos. Y esa fue una buena enseñanza para mí. Espero que también lo pueda hacer para ti. La mujer tsunamita también nos enseña la importancia de ser hospitalarias. No te limites solamente a existir en tu casa. Tómate el tiempo para vivir allí. Disfruta tu hogar, sé hospitalaria. El arte de dar hospitalidad no depende de preparaciones elaboradas ni comidas costosas. Más importante que la comida, que de eso que ofrezcas, es tu capacidad para compartir una parte de ti misma, tu amor, tu bondad, tu generosidad. Algunas personas tienen la idea de que ser hospitalaria significa ser esclava y que prácticamente te matas preparando platillos exóticos, pero no es así. Aprende recetas sencillas, sé una anfitriona que disfrute de sus huéspedes. La gente no busca tanto la rica comida, ¿sabes? Como busca el amor y la aceptación. Sobre todo en la actualidad. Estamos necesitados con urgencia de amor. Y nosotros, como embajadores de Cristo, somos portadores de ese amor. Así que no te limites. Acepta a las personas que te buscan para recibir tu amor. No te digo que los estés besando y apapachando porque ahorita no se puede, pero tú sabes de lo que te hablo. Presta tus oídos, habla menos. Deja que la gente habla. Hazlos sentir cómodos en el lugar donde los recibes. Y que no vean caras o gestos que digan, no, ya se sentó en mi sala. Ay, ¿cómo se sentó en nuestra mesa? No hagamos eso, guardemos nuestra distancia. Tenemos cubrebocas y caretas y Lysol y todo eso. Usémoslo, pero hay maneras siempre de poder ser hospitalarias. En Proverbios 15:17 dice que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. La hospitalidad es una manera excelente de servir a Dios, ¿verdad? Y que además, y de servir a otras personas, y que además está al alcance de todas nosotras. En relación a la hospitalidad, todavía tenemos tiempecito. Les voy a leer
Y les pido que tengan su cuaderno y su pluma porque les voy a dictar. En el grupo ya les mandé esas citas, pero ¿qué les parece si las leemos y quien no las tiene las pueden anotar? ¿Qué dice el Señor acerca de la hospitalidad? A ver si esto nos anima a ser hospitalarias. Primera de Pedro, tampoco digo que llenen su casa de gente, no, seamos precavidos. Pero sí podemos recibir a gente si tienes un balconcito, un jardincito, un garage, un ventilador donde pueda estar ventilada el área o simplemente por teléfono prestar tus oídos. ¿Sale? Pero bueno, aquí hablamos de hospitalidad. En Primera de Pedro 4:9, yo se los leo, nada más anótenlo si no lo tienen. Primera de Pedro 4:9 dice que seamos hospitalarios los unos con los otros, fíjense bien, sin murmuraciones. No vamos a recibir a una persona en nuestro hogar para que una vez que esa persona se va te pongas a hablar de lo que te dijo, ni a decir, ay, ¿viste la ropa que traía? Ay, no, sus zapatos, no, su bolsa, su pelo. Y te diste cuenta de esto y te diste cuenta de aquello. Si va a ser de esa manera, mejor no recibamos a nadie. Acordémonos, Primera de Pedro 4:9. Dice el Señor, sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. En Job 31:32 dice, el forastero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Éxodo, y cuando le preguntaron al Señor, ¿y cuándo hicimos eso por ti, Señor? Y Él les contestó, por cuanto hicieron por uno de aquellos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Cuando nosotros ayudamos a alguien, es como servir directamente al Señor. Éxodo 22:21 dice así, al extranjero no maltratarás, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. ¿Qué significa esto? No trates mal a nadie, porque acuérdate de dónde te saqué. El mismo Señor Jesús está preparando una morada para nosotros, para cuando Él venga. Y esto está en Juan 14, del 2 al 3. Él mismo está preparando una casa para nosotros. Y no es que sean moradas, es una casa para nosotros porque Él nos va a hospedar en su cielo, en su casa. En Marcos 6:11 dice así, en cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Así que es importante pues que sí tengamos un corazón noble para hospedar a las personas. ¿Y qué dice el Señor sobre la pereza? Que hace ratito dimos un visto bueno. Vamos a ver qué dice. En Proverbios 6, del 9 al 11, dice el Señor esto. Basta ya de dormir, Male. Basta ya de dormir, Ame. Basta ya de dormir, Marianita. ¡Ay, qué bendición, Marianita, que te tenemos aquí presente! Hermosa, qué gusto saber que vas cada día mejor. Un milagro más, ojalá que de alguna manera nos puedas, al menos ahorita en pandemia, mandar una grabación al grupo o mandarnos tu testimonio, porque fue un súper testimonio el que estamos viendo en tu vida, Marianita. Te mandamos saludos. Mándenle muchos corazones, amigas, muchos corazones a ella y al Señor,
que la tenemos presente, ahí guardadita en su habitación, pero ya adelante. Gloria a Dios, Marianita. Bueno, dice, basta ya de dormir, perezoso. ¿Hasta cuándo estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de cruzar las manos para descansar y serás como un vagabundo, pobre en tu gran necesidad. Así que no te quedes que, ay, voy a dormir un poquito más, pues me voy a esperar. No te esperes, haz lo que tienes que hacer hoy, no dejes para mañana. Acuérdese que procrastinar no le gusta al Señor. Que no seamos negligentes, que seamos diligentes, que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. En Proverbios 6:6 dice, ve, o sea, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Qué bonitos corazones están enviando, Marianita, para ti. Qué bendición. Segunda de Tesalonicenses 3:10b dice, el que no trabaja, no come. Punto. ¿Sí? En Efesios 5:16, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Proverbios 10:4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas las manos de los diligentes enriquecen. Seamos trabajadores y seamos hospedadores y ayudadores en todos sentidos. Algunas de las memorias más agradables que tengo de nuestros años en la Sierra de Guerrero con el Doc Silva y cuando estuve antes de ir allá 5 años, les he comentado que iba cada 15 días a Tlamacazapa, que era un pueblito sin comodidades. Cuando nos invitaban a comer las personas del pueblo, no saben qué momentos tan agradables compartíamos, porque ellos nos daban de lo poco que tenían, huevito con chilito, con jumiles que no me gustaban, esos no me los comía, con tortillitas de mano recién hechas. Fueron momentos muy agradables, incluso a veces no había sillas suficientes. Nos sentábamos en el piso, ahí comíamos los frijolitos. Y a lo que voy es que no necesitamos lujos, necesitamos el calor humano. Y esas personas estaban tan agradecidas de que les llevábamos la palabra del Señor y que sus vidas empezaron a cambiar. Como el Señor las fue cambiando, y son momentos muy bonitos. Hace poco, dice este estudio, no es una vivencia mía. Quien escribió este estudio dice que conoció a una persona, una mamá sola que tenía hijos jóvenes, y ella invitaba de vez en cuando a algún extranjero amigo de sus hijos a comer a su casa. Ella compartía con los jóvenes porque estos pues estaban lejos de su familia, eran extranjeros, y les invitaba no solamente ricos alimentos, pero lo más importante que ella les compartía era la palabra de Dios, pero en calor humano, ahí en familia. Y pues era como una mami para los chicos. Por medio de esa hospitalidad que ella ofrecía, muchos de estos jóvenes universitarios fueron escuchando la palabra de Dios, del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Y varios de ellos fueron aceptando al Señor en su vida y dio fruto, y fruto abundante. La pregunta es, ¿aprovechas oportunidades como esta? ¿Alguna vez te has empeñado en que los amigos de tus hijos
puedan compartir los alimentos en tu mesa y si hay manera poder no solo de dar un testimonio de amor para ir con tus hijos, tampoco te estés peleando, ¿verdad? Sino que también tengas la oportunidad un poquito de compartirles de nuestra fe en Cristo Jesús. La hospitalidad puede significar a veces tener que salir de nuestra casa y llevarle, fíjense bien, una comida a una amiga, a un familiar, a un vecino que posiblemente está en necesidad, que posiblemente está enfermo, ofrecer tu coche para llevarlos, o visitar a la viuda que necesita una amiga en su soledad, o también dar alguna ayuda económica a quien ves que tiene necesidad. La Biblia dice en Proverbios 17 que el que se apiada del pobre presta al Señor y Él se lo recompensará por su buena obra. Otra versión, la Reina Valera, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y fíjense qué increíble es esto. Cuando nosotros le damos dinero a alguien en la calle, ¿qué te dice esa persona? Te voltea muy agradecido, le des lo que le des, y te dice que Dios se lo pague. Se están refiriendo a este proverbio. Jehová te lo recompensará, ¿sí? Entonces aprendamos a desprendernos de lo mucho o poco que tengamos, ayudando de 20,000 maneras posibles. Si no tienes idea cómo puedes ayudar, pues pregúntale a esa persona: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y si no, pregúntale al Señor: Señor, tú muéstrame cómo puedo ayudar a una persona en esta condición. Cuando la tsunamita abrió su casa para hacer un canal de bendición para uno de los siervos del Señor, ella comenzó a recibir grandes recompensas. Tú también, como ya vimos, serás grandemente bendecida cuando usas tu casa o tus cosas que tienes de tu propiedad para bendecir a otros. ¿Recuerdan a Maru Castrejón cómo compartía no solo su casa, no solo los alimentos, cómo invitaba a gente que nos llevara la palabra del Señor, sino que ella se daba con nosotros con esa amabilidad y ese amor? Yo no conozco a alguien igual, de verdad. Yo me quito el sombrero con Maru y con su esposo, ¿verdad? Que han sido canales de bendición para mucha gente. En Juan 6:37b dice así: al que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. El Señor hoy nos está extendiendo sus brazos de amor y nos está diciendo: si tú no me conoces, si tú no has tenido una relación personal y cercana conmigo, hoy es el día. Acércate, búscame y me encontrarás. Porque el que busca, encuentra. El que toca, se le abre, y el que pide, recibe. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, si nunca le has entregado tu vida, entrégasela. El Señor te dice: entrégame tu vida. ¿Cómo se la puedes entregar? Pídele perdón. Reconoce que eres pecador o pecadora. Invítalo a entrar a tu vida. Tú dile, ahí a solas. Y dile: Señor, entra a mi vida. Perdona mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Te quiero conocer. Y está hecho. Es el inicio de empezar una nueva relación con Dios,
una verdadera y cercana. Y de ahí en adelante, busca a alguien que haya leído la Biblia, que ya tome estudios, alguien maduro en la fe, y agarra una Biblia. Si no la tienes, cómprala, si no, pídela. Yo tengo algunas Biblias por ahí que me obsequiaron para poder obsequiar a personas que no tienen pues la disponibilidad económica. Si tú conoces a alguien, regálale una Biblia. Pero si tú que has hecho esta oración hoy por primera vez, busca al Señor, y la única manera de conocerlos a través de la Biblia y de platicar con Él, esa es la oración. Platica con Dios, así como ahorita estamos platicando, y créeme que tu vida va a cambiar. Y el contenido que tiene la Biblia ha cambiado a millones y millones de personas en todo el mundo, y no solo en el pasado, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a despedirnos y nos vemos la próxima semana. Y al decir coman sano, no es nada más verduras y frutas, sino el maná del cielo. Comamos la Biblia, ¿sale? Quedamos despedidos, hasta luego. Bye, 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 bye.